No podemos pasar por alto que esto es el resultado directo de una serie de decisiones irresponsables y de un manejo negligente de nuestra política exterior por parte del gobierno actual, por parte del gobierno morenista. Desde el PAN vemos con profunda preocupación cómo este gobierno morenista ha permitido que nuestras embajadas se conviertan en refugio para individuos que, lejos de ser perseguidos políticos, enfrentan cargos. Jorge Glass es un político honesto, comprometido con su pueblo, que fue vicepresidente primero con Correa y luego con Lenín Moreno, y al negarse a participar de las corruptelas de ese presidente, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso Odebrecht. Estuvo 5 años en prisión y fue liberado por problemas de salud. Ya en ejercicio de su libertad, nuevamente fue perseguido por un nuevo supuesto ilícito sin una sola prueba, acusándolo de nuevamente actos de corrupción, y pretendían darle prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra. Se asiló en la Embajada de México y se le otorgó el asilo. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender cómo paran en seco los gritos de su sobrina del comandante supremo de los Paniaguados, el Borolas. Vamos a ver, amigos, cómo le dan tremenda lección a la diputada María Gómez, diputada del PAN. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver cómo el diputado del PT, Fernández Noroña, le quita la hocicona a sobrina del Borolas en segundos. Amigos, en segundos le cierra el hocico, le quitó la hocicona Fernández Noroña a la diputada María Gómez del Campo, que defiende al gobierno de Ecuador por asaltar la embajada de nuestro país. Pues vamos, amigos, a ver qué es lo que está diciendo esta diputada traidora al pueblo de México, y después vamos a ver cómo Fernández Noroña aplastó y le quita la hocicona en segundos en la Cámara de Diputados. Pues vamos, amigos, a escuchar. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Venir aquí a cuestionar lo que está pasando con la política exterior mexicana no nos hace traidores a la patria, nos hace ser diputadas y diputados conscientes de lo que debiera ser y no está ocurriendo en cuanto a política exterior se refiere. El derecho al respeto ajeno es la paz, y lo subrayo. Desde esta máxima tribuna, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no podemos pasar por alto que esto es el resultado directo de una serie de decisiones irresponsables y de un manejo negligente de nuestra política exterior por parte del gobierno actual, por parte del gobierno morenista. Desde el PAN vemos con profunda preocupación cómo este gobierno morenista ha permitido que nuestras embajadas se conviertan en refugio para individuos que, lejos de ser perseguidos políticos, enfrentan cargos y han sido sentenciados, subrayo sentenciados, por delitos en sus países de origen. Este es el caso de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, quien también ha sido señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y cuya presencia en la Embajada de México en Quito ha sido el detonante de esta crisis diplomática. No olvidemos que el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano somos hermanos, y que después de casi 200 años de relaciones diplomáticas, estas se rompieron como consecuencia directa
de la falta de previsión y de la imprudencia en el manejo de la política exterior por parte de este gobierno morenista. Que les quede claro, la diplomacia mexicana no puede ni debe ser utilizada para encubrir a criminales bajo el disfraz de asilo político. No lastimemos la figura de asilo político. Queremos y exigimos Estado de Derecho en México, tal y como veo a muchas y muchos de ustedes a través de sus redes sociales, exigiendo que se respeten las leyes internacionales. Bueno, amigos, esto es lo que está diciendo su sobrina del Borolas, que tienen, amigos, un negro pasado estos paniaguados, y ahora vamos a ver cómo Fernández Noroña, diputado del PT, en segundos le quitó la hocicona a esta panista traidora al pueblo de México. Vamos, amigos, a escuchar. Compañeros, compañeras, prácticamente ninguna fuerza política del país dejó de condenar que el pasado 5 de abril por la noche haya sido asaltada la Embajada de México en Ecuador, en su capital, en Quito. Es un hecho gravísimo que rompe el marco legal internacional, la Convención de Viena, que garantiza la inmunidad de los recintos donde se instalan las embajadas. En términos jurídicos, una embajada, su espacio es jurisdicción del país que representa. Hoy por la mañana el compañero presidente dio a conocer videos que no se conocían del asalto a la embajada, donde con lujo de violencia se ingresó a ella, se agredió a personal diplomático. Quiero resaltar particularmente la valiente actuación del encargado de la embajada, Roberto Canseco. Larga vida Roberto Canseco, que con valor, con dignidad, con firmeza defendió nuestra legación en Ecuador. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo puede haber alguien que justifique aún este hecho que la mayoría de países de la comunidad internacional han condenado, aunque algunos lo han hecho con franca blandenguería, particularmente Canadá, que dice la presunta agresión cuando es una violación flagrante? Y algunos más reconocen el hecho, su gravedad, pero llaman a las partes al diálogo cuando la agresión a nuestro país ha sido una agresión injustificada y monumental. La embajadora Serur fue declarada persona non grata y tuvo un tiempo perentorio antes del asalto a la embajada. ¿Cuál fue la razón para que la declararan persona non grata? El que se haya negado a entregar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Jorge Glass es un político honesto, comprometido con su pueblo, que fue vicepresidente primero con Correa y luego con Lenín Moreno, y al negarse a participar de las corruptelas de ese presidente, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso Odebrecht. Estuvo 5 años en prisión y fue liberado por problemas de salud. Ya en ejercicio de su libertad, nuevamente fue perseguido por un nuevo supuesto ilícito sin una sola prueba, acusándolo de nuevamente actos de corrupción, y pretendían darle prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra. Se asiló en la Embajada de México y se le otorgó el asilo. El gobierno de Ecuador de Noboa, el presidente Noboa, no solamente violó la inmunidad de la embajada, sino pasó por encima también de la legislación sobre asilo político, que es el país que da el asilo quien determina si hay o no persecución política. Nunca un gobierno represor aceptaría que está realizando una persecución hacia una persona opositora
a su gobierno. Este es el hecho con el que justifican el gravísimo asalto a la Embajada de México en Quito. Han pasado apenas 2 días y el día de ayer el gobierno de Ecuador, primero a través de rumores, sostuvo que el exvicepresidente Jorge Glass había intentado suicidarse con un consumo excesivo de medicamentos. Jorge Glass está en una prisión de alta seguridad. Todo el mundo sabe que en las prisiones de alta seguridad y en las prisiones comunes no tienes los medicamentos en tu poder, se te administran conforme se va necesitando, y hay veces que es un mecanismo de presión contra las personas privadas de su libertad el no darle los medicamentos que requieren. Durante todo el día de ayer se estuvo especulando sobre su estado de salud a tal grado que en algún momento se dijo que estaba en estado de coma el exvicepresidente Jorge Glass. Hoy, en un operativo impresionante, fue sacado del hospital militar y regresado a prisión nuevamente Jorge Glass. Sintetizo, nadie puede dejar de condenar el asalto a la Embajada de México en Ecuador, pero sería grave dejar de lado cuál es la razón por esa agresión, y la razón es el asilo otorgado a Jorge Glass. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país de asilo. Le ha abierto la puerta a personas perseguidas políticas durante todo el tiempo de nuestra República. Es uno de los valores humanitarios más grandes y más reconocidos en la comunidad internacional, el abrazo siempre solidario de nuestro pueblo a las personas que son perseguidas por sus ideas políticas, por razones muy diversas. Es el caso de Jorge Glass. Se puede simpatizar o no con su posición política, se puede coincidir o no con su punto de vista, pero es inaceptable que se justifique la agresión a la embajada o que se deje de lado el hecho de que ese asalto a la embajada fue para secuestrar, para sustraer, si quieren que lo diga de manera menos dura, a este político ecuatoriano. Desde esta tribuna le exijo al presidente Noboa que entregue en libertad a Jorge Glass, a nuestro gobierno que le otorgó asilo político. Le exijo las disculpas públicas respectivas por el asalto a la embajada de nuestro país. Le exijo el respeto al marco legal internacional y a nuestro país, que es un país independiente y soberano. Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de esta agresión. Acuso a la conjura internacional de las derechas de estar detrás de esta agresión que buscan desestabilizar a nuestro gobierno y golpear a nuestro movimiento. No es insustancial que a horas del debate hayan llevado esta agresión, del debate presidencial, hayan llevado esta agresión en contra de nuestro país y de nuestro gobierno. No les sirvió de nada. El compañero presidente no cayó en la provocación y de manera digna y firme rompió relaciones diplomáticas con el hermano país, no, sino con el gobierno fascista del pueblo de Ecuador, que, como bien lo dijo la embajadora Serur, es un gobierno que no merece el pueblo ecuatoriano. Hay quien pregunta todavía si habrá guerra entre México y Ecuador. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tendemos la mano al hermano pueblo de Ecuador y a la patria grande. Nunca nuestro país generará ninguna intervención militar contra ningún país hermano y nunca caerá en una provocación tan burda como la que hizo el gobierno de Noboa en contra de nuestra patria. Yo quiero terminar planteando que ninguna fuerza política no solo no debe escatimar, y reconozco aquí que no han escatimado la condena al asalto a la embajada,
pero tampoco debe escatimar la exigencia de libertad y la exigencia de la integridad de Jorge Glass. Yo lo visité en prisión en 2018, si mal no recuerdo. Llevaba a cabo una huelga de hambre donde lo único que pedía es que le administraran los medicamentos que necesitaba y que se le tratara con respeto a su dignidad como ser humano. Es lo único que solicitaba, y el gobierno de Ecuador de ese momento se comprometió y no cumplió ninguno de sus compromisos una vez que levantó la huelga de hambre. Bueno, amigos, así Fernández Noroña le borró la sonrisa en segundos a su sobrina del comandante supremo de los Paniaguados, al comandante Borolas. Así le cerraron el hocico a su sobrina de Calderón. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.